La novena temporada de Flash es decepcionante. Es curioso pensar cómo esa frase que dice "nos guardamos lo mejor para el final" no muchas veces se cumple, y en vez de regalarnos algo satisfactorio que podamos recordar con cariño, terminan dándonos algo sumamente decepcionante. Bueno, ese es el caso de la última temporada de Flash, puesto que siendo la última y teniendo justamente que dejar la vara en alto por ser la última, no nos ha dejado nada realmente memorable. Acaban de finalizar sus 5 primeros capítulos y junto a esto todo el arco de Red Dead, por lo que creo que es un buen momento de dar un análisis de algunas de las cosas por las que yo creo que esta mitad de temporada ha sido muy decepcionante. Empecemos por un punto clave para la historia de cualquier serie, y es que yo creo mucho que si una historia está muy bien llevada, puede tener hasta personajes irritables, pero aún así ser muy disfrutable. Pongamos como ejemplo la primera temporada de Daredevil, que sin tener a los personajes más entrañables del mundo, tiene una historia sumamente interesante, que te hace seguir anhelosamente el hilo de la historia. Es igual aquí, sin ser hater ni nada, ya sabemos que Iris no es de los personajes más queridos del público, aunque en esta temporada la han sabido llevar bien. Y Red Dead, bueno, como villana deja mucho que desear. Aún así, si la historia estuviera bien dirigida, esto no sería tanto problema, ¿verdad? ¿Verdad? Bueno, ese es justamente el problema, puesto que la historia está llena de inconsistencias, mucho relleno, y se llega a sentir hasta repetitiva y aburrida, ya que, aunque tiene muy buenas ideas a realizar, como por ejemplo la creación de un nuevo grupo de Rogues, la guerra de los Rogues, guerra que duró menos que la semana de Ultron, y hasta un villano que llega a ser intimidante en ciertas ocasiones, no lo saben aprovechar en nada. Siento que como que en las reuniones de los guionistas simplemente tiraron buenas ideas que podrían funcionar en la temporada, y dejaron que el guión se creara solo a la marcha, dejando mucho espacio de historias innecesarias, que no van a ningún lado. Ojo, con esto no digo que todo el guión sea malo. Como digo, hay partes sobresalientes en muchos momentos. Por ejemplo, la unión de los antiguos Rogues para convertirlos en aliados de Barry. La conexión entre ellos se siente muy genuina y divertida de ver. El cómo unen obligados sus esfuerzos para trabajar juntos. Cómo incluso dejan de lado a Barry y finalmente deciden reivindicarse, en cierto sentido, para ayudar al héroe. Es algo muy bueno. A pesar de que cada uno de ellos como villanos personales de Flash no son muy interesantes, es la química que tienen juntos en pantalla lo que los hace ver tan bien. Y este es un gran trabajo de parte de los actores, debo decir, que le aportan su caracterización. Todo este capítulo realmente se siente como uno de la primera temporada, divertido, con acción y con momentos muy geniales, que aunque no llegan a ser tan buenos como los Rogues originales, sí se sienten interesantes. Aunque esto es torpemente utilizado en los capítulos siguientes, en donde su aparición se limita a ser más que nada un soporte para el Team Flash, por lo que las buenas ideas están ahí. Incluso Red Dead tiene una historia interesante, que yo siento que si le hubieran dado más desarrollo, hubiera sido mucho mejor. Pero eso es justamente lo que les falta, desarrollar las ideas que tienen, no solo regalarnos unas buenas escenas y pasar el resto del capítulo aburridos, sino establecer con un buen guión una historia mucho más interesante. Por una parte entiendo que corran mucho con la historia, porque no tienen más de 13 capítulos para contarlo. Pero por otra, recuerdo que la temporada final de Arrow tuvo pocos capítulos, y nos entregó una de las mejores temporadas de toda la serie, con capítulos excelentes, que realmente eran apreciados por todos, y que distan mucho en calidad de los que nos presentan ahora. Solo hace falta con revisar las puntuaciones que les dan a los televidentes a los primeros capítulos de las temporadas finales de ambas series, para notar la diferencia que existe. Incluso en Flash, tuvimos la temporada anterior 2 arcos con Reverse Flash, que fueron mejor escritos. Incluso si es que no quieres considerar estos, ya que uno es un crossover y el otro tiene al mejor villano de la Arrowverse, la misma serie de Flash nos regaló una muy buena mitad de temporada durante la sexta, con Bloodworth como el villano principal. Un villano que realmente casi logra destruir a Flash en pocos capítulos. Y hasta el arco de Deathstorm de la temporada pasada se siente mejor trabajado que este. Pero bueno, todavía quedan 8 capítulos, y al menos un arco más en donde esto puede ser salvado.
Y hablando de los capítulos que nos quedan, deseo que ya no haya más relleno en la serie, por favor. Estamos en la temporada final, con una cantidad de capítulos recortados a solo 13, para darnos una buena historia, sin relleno. Pero cuando vemos el avance del siguiente, nos encontramos que obviamente es uno de relleno. Ya basta de esto. No es necesario que hagan esto cuando a la serie solo le quedan 8 episodios. Incluso sentí en muchas partes que el segundo capítulo fue uno de relleno, y lo único que avanzaron fue introducirnos al flautista. Pero, ¿y esto para qué? Si al siguiente capítulo no te tomas el tiempo para reintroducirnos a los demás Rogues, sino que los presentan directamente con el contexto de la historia. Entiendo que quieran darle un desarrollo a cada uno de los personajes antes de que termine la serie, lo cual es preciso y hasta necesario darles un final digno a cada uno de los protagonistas. Me gustó mucho, por ejemplo, cómo desarrollan el romance entre Chester y Allegra, que sin llegar a tener un capítulo entero o una historia larga, nos lo fueron metiendo poco a poco en escenas cortas de cada capítulo, hasta finalizar de una buena manera. Si así hicieran con cada uno de los coprotagonistas, lo recordaríamos de una mejor forma, y no dándonos un capítulo entero para conocer a una nueva versión de Caitlyn, para que nos volvamos a encariñar con ella, en vez de darnos una última temporada con una buena despedida del original. Espero que el relleno pueda terminar en el próximo capítulo y puedan concentrarse en contarnos una buena historia, sin relleno, hasta culminarlos. Como último punto, también tengo que decir que tienen que mejorar demasiado en el aspecto de darnos buenas batallas en la serie, y no solo hablo por las de los velocistas, que si se ponen a pensar apenas tuvimos una batalla entre Flash y el villano principal en 5 capítulos, sino también en contra de los demás villanos, puesto que siento que todo se ha estado relegando a Flash, perdiendo por el poder del guión, ya sea porque crea un bucle temporal, porque se golpea a sí mismo, porque hay un inhibidor que le impide sus poderes o porque se los quita. Y eso hace que la serie se sienta mucho menos dinámica. Pasamos de tener batallas de 2 minutos a unas que generalmente no pasan de más de 10 o 15 segundos, y todo lo demás es persecución. Como dije anteriormente, no creo que esto pueda marcar al final de la serie, y a pesar de sus cosas malas, también tuvo algunas buenas. Pero espero que puedan solucionar estos errores en los capítulos que les quedan y darnos un final mucho más memorable para el velocista. Para mí, esta mitad de temporada ha sido muy regular a mala, pero más que nada decepcionante, debido a que esperamos ver un final mucho más espectacular, siendo que es el final, y no lo que nos han terminado dando. Pero como dije, aún hay tiempo de solucionarlo y darnos el final que la serie merece.